Su Biblia en su mano a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Cuando esté allí, ¿verdad? Con un fuerte amén, pues me indica que ya usted llegó, ¿verdad? Así que Lucas, en Lucas capítulo 15, ¿verdad? Vamos a estar en el versículo 11. Lucas 15, 11, ¿verdad? En Lucas capítulo 15. En el verso 11, ¿verdad? Nos dice a nosotros la palabra de Dios. Vamos a comenzar ahí en el versículo, leamos solamente, ¿verdad? El versículo 11 todos juntos. Y ahí comenzamos. Vamos a darle lectura en el capítulo 15, verso 11, todos. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra. Tu grande misericordia, Señor, por lo que tú nos has dejado por escrito a cada uno de nosotros, mi Dios, como tú obras. Una tremenda lección nos das, mi Dios, del capítulo 15, versículo 1, Padre, hablándonos, Señor, acerca de la perla, Señor, de la oveja y tantas enseñanzas que tú nos dejaste a cada uno de nosotros, Padre. Por favor, mi Dios, glorifícate en nuestras vidas. Obra, Padre, por el bien, Señor, de tu pueblo. Y danos en este día, Señor, lo que nosotros, mi Dios, necesitamos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Toda la semana estuve trabajando con 2 mensajes que el Señor había puesto en mi corazón, pero cuando el jefe te dice que va a cambiar el mensaje, no tienes otra opción más de qué hacer. El Señor ha cambiado el mensaje y lo ha cambiado, yo creo, por algo solamente Él sabe. En el capítulo, y note que no tengo ni bosquejo. Del otro tardé toda la semana. Ese es el mejor bosquejo, pero no el Señor ha cambiado el mensaje. Solamente Dios sabe por qué lo hace. Y uno debe de predicar conforme a la obediencia de Dios, porque Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Dios conocerá nuestro corazón y Dios obra de acuerdo, ¿verdad? Como Él quiere. Ahí miramos nosotros en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? También dijo, había un hombre. No nos da el nombre ni del padre ni de los hijos. Pero sí nos da una gran enseñanza en el capítulo. Dice el versículo 12 que el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Pidió su parte. El menor, ¿verdad? Asumiendo que el mayor con más experiencia en el mundo, no nos da la edad del joven, ni del tanto el mayor como del menor, pero nos dice que el menor dijo a su padre. Yo esperaría más del mayor tomar esa decisión que del menor. Un joven sin experiencia, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El padre accede a la petición de su hijo menor. Yo puedo entender al padre, se habla acerca del hijo pródigo, pero hoy no nos vamos a enfocar en el hijo pródigo, sino en el corazón del padre. ¿Cómo el padre pudo verse sentido al escuchar las palabras de su hijo el menor, exigiéndole que repartieran los bienes?
exigiéndole: dame lo que me corresponde. Hasta donde tengo entendido, la heredad se debe de dar cuando el padre ya no está con vida. Eso asumimos que para el hijo menor, el padre ya. Yo no sé, no nos dice la Biblia el por qué la decisión del joven. No nos dice a nosotros si tenía más amigos. No nos dice cuál fue la actitud del joven al tomar esa decisión. No nos dice si alguien lo aconsejó bien. Pero sí nos dice que el hijo menor exigió lo que le pertenecía. Con el dolor de su corazón, yo me puedo imaginar el corazón de la esposa, tanto el corazón del esposo. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Y cuántos como padres nosotros a veces le preguntamos y nos cuestionamos: ¿qué le pasa a este joven con esa actitud? No hay más respuesta que el diablo trabajando a través de él. Porque no ha sido Dios el que lo ha llevado al lugar donde cayó el joven. El diablo ha engañado el corazón del joven, y el diablo ha puesto en el corazón del joven: pídele a tu padre lo que te pertenece. El padre corresponde a la petición del hijo con dolor en su corazón. Qué tristeza de haber habido en el corazón del padre. El padre ya de haber tenido planes para su hijo, ahora el hijo cambia radicalmente su manera de pensar y exige: dame, padre, lo que me pertenece. No nos dice a nosotros que el joven, el padre le repartió los bienes y se los dio luego. Porque nos dice en el versículo 13: no muchos días. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor tuvo tiempo suficiente para recapacitar, para pensar. Cada día el padre del muchacho diciéndole: piensa lo que estás haciendo, mi hijo. Recapacita por bien de la familia. La madre suplicándole al muchacho: mi hijo, ¿y esa actitud que traes? ¿Qué te pasa? ¿Hay algo en lo que te podemos ayudar? ¿Por qué cambias tan rápidamente de tu manera de pensar? La Biblia dice que no muchos días. Yo puedo imaginarme el padre, la madre del muchacho, qué tremenda preocupación. ¿A dónde se va a ir nuestro hijo? Si todos estos años ha estado con nosotros. Qué tristeza de haber habido. Qué tristeza en el corazón del padre al pensar lo mismo que nosotros pensamos cuando tu hijo cambia de manera de pensar. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué hice mal? Es lo primero que viene a nuestra mente. A tratar de encontrar algo que nos ayude a conectarnos con Él, a mirar, saber, a pensar qué es lo que pasó, cómo ayudarle a Él. Mi hijo, ayuda, acércate a alguien que te pueda ayudar. Está bien, no me escuches a mí, escucha al pastor. Pero piensa lo que vas a hacer, porque todos, hermanos, sabemos que lejos de casa somos vulnerables y el diablo hará lo que a él le venga en gana hacer con ese joven. El padre sabía el fin del joven. El padre no se preocupó de los bienes, el padre no se preocupó de la herencia, el padre se preocupaba del muchacho. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició
sus bienes viviendo perdidamente. Una vida que nunca había experimentado. A veces nuestros hijos cometen errores y decimos nosotros: mi hijo, eso yo nunca te lo he enseñado. ¿De dónde lo has aprendido? Yo no fui el ejemplo en el hogar para que tú hicieras lo que estás haciendo. ¿De dónde traes esas ideas? En el verso 14 empieza la declinación del joven. Cuando todo lo hubo malgastado, hubo una gran hambre en aquella provincia. Y la Biblia nos dice en el verso 14, y comenzó a faltarle. Empezó a bajar esa cuenta, empezó a bajar esa cantidad de dinero, empezó a gastarse, lo empezó a gastar, ya empezaba ahora a medios sobrevivir con lo poco que él tenía, pero como la hambre era muy dura en ese entonces. Ahora yo puedo pensar, hermano, que la hambre, la necesidad, la hambruna que llegó en esa ciudad, en esa región donde estaba el hijo, no era más que las oraciones de los padres. Un padre que al mirar a su hijo que sale, la madre queriendo ir detrás del hijo para regresarlo: mi hijo, quédate con nosotros. Ese hijo empecinado, yo me imagino que la mamá llorando, viendo las lágrimas de mamá, y el hijo sin importarle, ensoberbecido en su manera de pensar, abandonando el hogar que lo vio nacer, abandonando los planes que el padre tenía con él. Los padres cuestionándose, preguntándose: ¿qué hicimos mal? ¿Qué fallé? ¿Qué hubo mal? Señor, muéstrame, por favor. Ese hijo caminando hacia afuera, yéndose, siendo engañado. Yo me imagino que el padre, cuando miró que el hijo iba yéndose, el padre clamaba al Señor una y otra vez. Y el hambre viene por causa de las oraciones del padre y de la madre. Ahora tenemos jóvenes en nuestra iglesia. No hay joven, mira, no hay cosa más dulce que el hogar. No hay el mejor lugar que el hogar. Quizás no es el hogar que tú quieres que sea para ti, pero padre y madre se han sacrificado por darte lo mejor y que no te falte nada. A veces los jóvenes no alcanzan a mirar las lágrimas y los quebrantos de papá, de mamá, cuando un hijo comete una mala decisión. Cuando un hijo tiene una mala junta con alguien. La hambre llegó a causa de la oración constante del padre. Yo me imagino las lágrimas del padre noche tras noche clamando por su hijo, haciendo el altar familiar sin el hijo menor. Ahí está mamá. ¿Cuál es la petición? Que el hijo regrese y recapacite al hogar. Hablamos acerca del hijo pródigo, lo que el hijo pródigo, pero nunca miramos el corazón del padre, del hijo, el sufrimiento y el quebranto del padre y de la madre.
La provincia vino por el castigo de Dios para que el joven regresara. Cuando el joven empezó a faltarle, el joven pudo haber tomado la decisión de regresar a casa. Pero el corazón, note que el diablo ciega el entendimiento de los jóvenes. Dice la Biblia que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. No quiso reconocer el joven. En el verso 15 nos dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Le pidió trabajo, lo cual nunca trabajaba. Es que yo puedo trabajar. El cual envió a apacentar, dice el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nos dice en el versículo 17, volviendo en sí, a causa de la oración del padre y de la madre, que recapacite y regrese a casa. Volviendo en sí, dijo. Entonces empezó a pensar todo lo que él tenía, todo lo que era antes. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy sin alimento. A veces nosotros como padres no somos los mejores padres. Y a veces nosotros nos lamentamos por no ser buenos padres. Tampoco tenemos buenos hijos. ¿Cuál sería la oración, la petición de este padre? Quizás algunos de ustedes que tienen sus hijos todavía con ustedes a un lado, su oración debería ser: Señor, no permitas que mi hijo caiga en las garras del diablo. Qué dolor será, qué dolor es al mirar un hijo partiendo del hogar en rebeldía, ensoberbecido en que él puede lograr y que él va a ir y va a triunfar y que fuera de casa él también puede vivir como él quiera. Qué triste es cuando un joven comete errores en su vida. Qué tristeza es cuando un padre ve a un hijo metido en drogadicción, en alcoholismo, sabiendo el bien, sabiendo el mal que le espera. Algo que nunca le enseñamos, algo que nunca lo miró, que no tuvo un ejemplo así en su casa. Y mirar a ellos y pensarte tú y preguntarte tú, ¿qué mal hice? ¿Qué cometí? ¿Qué error cometí? Y tú clamándole al Señor, diciendo: muéstrame, Señor. Yo me puedo imaginar el padre pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento: Señor, que nuestro hijo recapacite y vuelva a casa. Haz todo lo posible, Señor, para que él recapacite de ese error en el que él está, sabiendo que su vida va a ir declinando. Cuando tenemos nuestros hijos pequeños, los sentamos con nosotros, los traemos con nosotros, los llevamos con nosotros.
Pero ¿qué pasa cuando el hijo empieza a los 13, 14 años a rebelarse contra el padre? Que ya se opone, que ya no quiere que lo regañen, que ya se cree autosuficiente, que ya se cree hombre, que ya se cree mujer, que ya cree que él sabe que él puede, que cree que las reglas de la casa son inalcanzables, que cree que afuera no hay reglas, que cree que afuera me voy con un compadre, me voy con mi amigo, me voy con y no falta cualquier amigo que le diga, pues vente a mi cuarto conmigo, a mi casa, y quiera irse. Puedo presentir la tristeza del padre, la aflicción del padre por su hijo el menor, sin experiencia, sin educación, sin cómo saber enfrentarse a este mundo. Parte de las oraciones, el joven empieza a recapacitar base a las oraciones del padre diciendo, ¿qué error he cometido? Nos dice en el versículo 17 que el joven, volviendo en sí por las oraciones del padre. Yo te voy a decir una cosa, padre de familia, madre de familia, hay que orar por nuestros hijos, hay que clamar por nuestros hijos. Y hay que enseñarles a ellos con ejemplo. Dice el verso 17 que él, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí, joven, tienes que entender que al irte tú del hogar, te pones en contra de Dios. Porque el joven está diciendo ahí, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando un joven se rebela contra el Padre, no nomás se rebela contra el Padre, sino contra el principio de Dios, que es el hogar. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado un hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, nunca el padre perdió la esperanza de que su hijo volviera. Nunca perdemos la esperanza. Y nunca pierdas la esperanza, hermano, de que Dios te lo regrese para atrás. Nunca pierdas la esperanza de que Dios a su tiempo, en su misericordia, traerá tu hijo cambiado. El padre nunca perdió la esperanza de que el hijo regresara. Nos lo dice a nosotros que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos le vio a su padre. Y fue movido a misericordia. Hablando del Padre, el Padre fue movido a misericordia. El Padre tuvo compasión de su Hijo, fue movido a misericordia. No fue el Hijo el que corrió, sino fue el Padre el que corrió a su Hijo. Jesús nos deja esta parábola. Quizás refleja a muchos hogares. Es un padre amoroso
nosotros nos alejamos de Dios y le damos la espalda a Dios. Pero no es Dios el que se aleja de nosotros, sino somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Y el Padre Celestial nunca pierde la esperanza de que un día nosotros recapacitemos y regresemos a casa. Mucha gente se ha ido. Viviendo pensando que la iglesia es muchas reglas, pensando en que no puedo, por una o cientos o miles de excusas que nosotros ponemos. Pero nunca va a ser un lugar más lejos que la iglesia. No va a haber mejor lugar en este mundo que la iglesia. Porque es el lugar que Dios ha establecido. Porque la iglesia es un pedacito de cielo sobre la tierra. Alguien que vino, que se sentó, estuvo cerca del cielo. Levantándose vino el Padre. Cuando aún estaba lejos, le vio a su Padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello, llorando, diciéndole: gracias, Señor, porque he regresado a mi hijo. Y el hijo empieza a disculparse con el padre, y el padre no le importa lo que el hijo le esté diciendo. Lo que le importa es que el hijo ha vuelto a casa. Es lo que nosotros debemos de hacer, hermano. ¿Tienes un hijo que ha abandonado el hogar? No pierdas la esperanza que Dios te lo va a regresar en su misericordia. Hay un hijo que ha caído en drogadicción, en alcoholismo, en rebeldía. Dios te lo va a regresar para atrás. Es Dios el que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios obrará, en su misericordia es grande. Y Dios hará recapacitar a ese joven para que vuelva al vínculo familiar. Muchos jóvenes se han perdido. Muchos jóvenes han pasado por esta iglesia, que ya no están, que ahora son esclavos de los vicios, esclavos de la drogadicción, del alcoholismo, el diablo los ha engañado. Y ahí está el Padre. Yo no encuentro que fue el mayordomo más fiel de la casa el que estuvo esperando al que regresara el muchacho. Yo no miro que fue otro siervo esperando que regresara el muchacho. Yo no encuentro a las mamás esperando que regresara el muchacho. Pero era el Padre esperando a su hijo que regresara. Oh, hermano, cuando uno ora, uno sabe que Dios va a contestar y que Dios tiene que contestar. Sabemos nosotros que Dios va a contestar, porque Él dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hemos mirado ejemplo sobre ejemplo, ejemplo en la Biblia, ejemplo en nuestra vida diaria de personas que nos rodean a veces, de las cosas, circunstancias o situaciones que la gente se ha enfrentado. De padres que se han enfrentado, qué tremendo dolor. Hay padres rogando y suplicando: mi hijo está en la cárcel. Y ahí va el padre a visitar a su hijo en la cárcel.
por una mala decisión. Por una mala junta estuvo allí. Ahora tiene que ir, en vez de venir a la iglesia, a traer la familia, ahora el padre tiene que ir a visitar a su hijo. Yo no sé qué se sentirá, hermano. Yo no he tenido esa experiencia todavía, ni quiero tenerla por la gracia de Dios. Yo no puedo sentir qué puede sentir un padre al mirar su propia sangre en esa condición. Tú que tienes hijos, hermano, no dejes de clamar a Dios por ellos, que no caigan en las garras del diablo. Pero está en nosotros, hermano, que esa jovencita sea engañada y se vaya del hogar. ¿Por qué los hijos abandonan el hogar? A veces por falta de amor. A veces no son las reglas. A veces es falta de amor. ¿Por qué sería este joven? ¿Por qué este joven tendría que tomar esa mala decisión? No nos dice la Biblia por qué, que las reglas eran altas, inalcanzables, que el padre lo trataba mal, que la madre lo trataba mal. No nos dice a nosotros la Biblia. Quizás fue un joven bueno, pero un joven que fue engañado. Y el diablo quería destruir ese hogar. Miramos que lo logra. Quizás tú tienes algún hermano. O quizás tú miraste a tu madre. Mira, hermano, no hay cosa más horrible que mirar las lágrimas de un padre. No hay cosa más horrible que mirar a papá, aquel hombre, el hombre del hogar, llorar por una mala decisión que nosotros cometemos. La vida es dura. El diablo es real. Podríamos, si tan solamente nosotros pudiéramos mirar a este padre que totalmente cambió de la noche a la mañana, que cambió de la noche a la mañana, repentinamente cambia la familia. Aquella familia ejemplar ahora es un desastre. Ahora están tristes, sin saber de su hijo. Si tan solamente pudiéramos nosotros mirar la tristeza que le hemos causado o que les causamos a veces a nuestros padres. ¿Por qué a veces un hijo llora en la tumba de un padre, de una madre? Es simple y sencillamente que remordimiento por una mala decisión. ¿Cómo quisiera tenerte de regreso, viejita? Para decirte cuánto me haces falta. Pero a veces lloramos en esas circunstancias solamente por los remordimientos de haber sido malos hijos. ¿Qué pasaría en la mente de este joven para que él hubiera tomado esa decisión?
Tantos padres, tantos hijos abandonando el hogar por una o por otra cosa. Cosas insignificantes, pero cosas que nosotros sabemos que la obra del diablo está detrás. Sabiendo, esta debería ser nuestra oración, hermano, que nuestros hijos sepan que en casa se les ama. Que nuestros hijos sepan que cuando ellos se vayan, el amor del hogar, puedan extrañar ellos el amor del hogar. Que ellos puedan decir, como dijo este hombre, este joven, hay de todo en la casa de mi padre. Recuerda que estaban pasando hambres ahí alrededor, pero él sabía que en casa había provisión. Todos sabemos que Dios es el Dios que provee y que en casa de papi hay de todo. Todos sabemos que en la iglesia es el mejor lugar para estar. Que tan solamente podamos nosotros entender eso, nuestra vida cambiaría bastante. Vamos a orar, hermanos.